Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright ene pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el mundo de las noticias del espectáculo que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema realmente jugoso, un culebro superíndice 3N que ha mantenido a todos en vilo, pegados a sus pantallas y comentando en cada rincón superíndice 3N de internet. Estoy hablando de Demetican Yaman, o mejor dicho, Demetican Amor, y todo el drama que ha rodeado su relación superíndice 3N. Pero no se preocupen, no vamos a repetir lo que ya saben. Vamos a profundizar en los detalles últimos, en las confesiones impactantes y sobre todo, en CEU superíndice 3 han logrado superar el juicio mediático al que se han visto sometidos. Prepárense porque esto va a estar lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y mucha pasión superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, interesante y, por supuesto, lleno de chismes del espectáculo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora supongo un monos CEU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y prepárense para el drama. La historia que estuvieron a punto de escuchar no es solo una en el mundo del espectáculo, es una saga de amor, pasión superíndice 3N, envidias, traición superíndice 3N y, al final, redención superíndice 3N. Una historia digna de una novela turca de las que tanto nos gustan, pero esta vez con personajes de carne y hueso. La historia de Demetican Amor es un torbellino de emociones, desde el flechazo inicial hasta los rumores de infidelidad, las acusaciones cruzadas y, finalmente, ese juicio que pareció a dividir sus caminos para siempre. Recordemos un poco los inicios. El furor que generaron juntos en la pantalla fue palpable. La química era innegable. La serie que protagonizaron se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 mundial, catapultándolos a la fama internacional. Todos querían saber sobre ellos, sobre su relación superíndice 3N, sobre si ese amor que transmitían en la ficción superíndice 3N era real. Y por supuesto, la presión superíndice 3N mediática fue implacable. Cada movimiento que Aquan era analizado, cada palabra interpretada, cada gesto magnificado. Los rumores empezaron a circular como la superíndice 3 Bora. Que si estaban juntos, que si se odiaban, que si había terceras personas en la ecuación superíndice 3N. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible. Las revistas del corazón superíndice 3N se frotaban las manos, los paparazzi los perseguían incansablemente y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde los fans defendían a uno u otro bando. Para entender mejor la magnitud del fenómeno superíndice 3 debemos retroceder a los inicios de su relación superíndice 3N. Se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de la exitosa serie que los lanzó superíndice 3 al estrellato. Desde el primer momento, la conexión superíndice 3N fue evidente. No solo en la pantalla, donde sus personajes irradiaban pasión superíndice 3N, sino también copyright N fuera de ella. Las miradas CEU superíndice 3 implices, las risas compartidas, los gestos de cariño más menos o, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Al principio intentaron mantener su relación superíndice 3N en secreto. Querían protegerse de la voracidad de los medios y de la opinión superíndice 3N pública. Pero era imposible. Cada vez que salían juntos, eran fotografiados. Cada vez que se dedicaban un mensaje en las redes sociales, era interpretado como una declaración superíndice 3N de amor. La presión superíndice 3N era asfixiante. Finalmente decidieron hacer pública su relación superíndice 3N. Lo hicieron con una declaración superíndice 3N conjunta en la que expresaban su amor y pedían respeto a su intimidad. Pero la calma duró superíndice 3 poco. La fama tiene un precio muy alto, y Demetican Amor estaban a punto de descubrirlo. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue la acusación superíndice 3N de difamación superíndice 3N. Uno de los dos prefiero no entrar en detalles que podrían comprometerme legalmente, demando superíndice 3 al otro por dar más menos o a su imagen pública. Imagúnense el nivel de tensión superíndice 3N.
Un juicio público con los medios cubriendo cada detalle, con los fans divididos y con la reputación superíndice 3N de ambos en juego. La acusación superíndice 3N fue devastadora: infidelidad, declaraciones falsas a la prensa, sabotaje profesional. Las palabras eran duras, las pruebas contundentes. La confianza rota en 1000 pedazos. El juicio se convirtió superíndice 3 en un espectáculo mediático sin precedentes. Los abogados de ambas partes se enfrentaron en un duelo dialu copyright-tico sin cuartel, exponiendo los trapos sucios de la pareja ante la mirada atenta de millones de personas. Los testimonios de amigos, familiares y compau más menos eros de trabajo revelaron detalles escabrosos de su relación superíndice 3N. La pasión superíndice 3N se había transformado en odio, el amor en rencor. Durante el juicio, se revelaron detalles íntimos de su relación superíndice 3N. Se escucharon testimonios contradictorios, se presentaron pruebas incriminatorias y se expusieron secretos que ambos habían guardado celosamente. La atmu superíndice 3 esfera era el copyright trica. El ambiente cargado de tensión superíndice 3N. Todos esperaban ansiosamente el veredicto final. La prensa especulaba con las posibles consecuencias: la destrucción superíndice 3N de sus carreras, el fin de su amistad, el inicio de una guerra sin cuartel. Los días del juicio fueron una tortura para ambos. Tenían que revivir los momentos dolorosos de su relación superíndice 3N, enfrentarse a sus errores y a sus miedos. La presión superíndice 3N era insoportable. Algunos días Demet no podía contener las lágrimas. Otros, Canamor se mostraba desafiante y agresivo. La situación superíndice 3N era límite. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En el último momento, cuando todo parecía perdido, cuando la división superíndice 3N entre ellos era más profunda que nunca, uno de los dos, y aquí es donde viene la confesión impactante, decidió superíndice 3 dar un paso al frente y confesar la verdad. La verdad, esa palabra tan esquiva y tan poderosa, que tenía el poder de destruirlo todo o de reconstruirlo. Lo escucharon bien. Uno de ellos admitió superíndice 3 haber cometido errores, haber cedido a la presión superíndice 3 en mediática, haber actuado impulsivamente y haber dicho cosas que no sentía. Reconoció superíndice 3 el dau más menos o que había causado y pidió superíndice 3 perdu superíndice 3N públicamente. No fue fácil para ninguno de los dos. La confesión superíndice 3N implicaba reconocer la propia vulnerabilidad, asumir la responsabilidad de los actos y enfrentarse a las consecuencias. Fue un momento de gran emotividad. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. El silencio en la sala era ensordecedor. Y de repente la tensión superíndice 3N se disipó superíndice 3. La verdad había salido a la luz. La verdad, como un rayo de sol que ilumina la oscuridad, reveló superíndice 3 los motivos ocultos, las intenciones tergiversadas y los malentendidos que habían llevado a la ruptura. ¿Y copyright pasu superíndice 3 despu copyright S? Pues, contra todo pronu superíndice 3 estico, Demet y Canamor lograron superar el juicio. No fue fácil, por supuesto. Tuvieron que trabajar arduamente para reconstruir su relación superíndice 3N, para sanar las heridas y para recuperar la confianza perdida. Pero lo lograron. El camino hacia la reconciliación superíndice 3N fue largo y tortuoso. Tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios, perdonarse mutuamente y aprender a comunicarse de nuevo. ¿CEU superíndice 3 mo lo hicieron? Atrabu copyright S de la comunicación superíndice 3N abierta y honesta, del perdu superíndice 3N mutuo y sobre todo, del amor incondicional. Aprendieron a priorizar su relación superíndice 3N por encima de la opinión superíndice 3N pública, a protegerse de las influencias externas y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Decidieron alejarse de los focos mediáticos y centrarse en construir una vida juntos, lejos del escrutinio público. Ahora, viven una vida muy tranquila y discreta. Han aprendido a manejar la fama y a mantener su relación superíndice 3N en privado. Se les ve felices y enamorados, disfrutando de su compau más menos y construyendo un futuro juntos. Han aprendido a valorar lo que realmente importa, el amor, la amistad, la familia. Esta historia nos enseña más menos a varias lecciones importantes.
En primer lugar, la presión superíndice 3n mediútica puede ser devastadora para cualquier relación superíndice 3n, especialmente para las que se desarrollan bajo el escrutinio público. En segundo lugar, que la comunicación superíndice 3n es fundamental para resolver cualquier conflicto y para mantener viva la llama del amor. Y en tercer lugar, que el perdu superíndice 3n es esencial para superar los errores del pasado y para construir un futuro juntos. Que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama y la presión superíndice 3n mediútica. La historia de Demet y Canamor es un ejemplo de resiliencia, de superación superíndice 3n y de amor verdadero. Nos demuestra que incluso en los momentos mudes y oscuros, siempre hay esperanza de reconciliación superíndice 3n y de felicidad. Que el amor puede ser un faro en la oscuridad, una fuerza capaz de superar cualquier adversidad. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el culebro superíndice 3n de Demet y Canamor, desde el inicio de su relación superíndice 3n hasta el juicio mediútico y su sorprendente reconciliación superíndice 3n. Hemos explorado las causas de su conflicto, las consecuencias de la presión superíndice 3n mediútica y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Hemos visto CU superíndice 3mo, la confesión superíndice 3n impactante de uno de ellos fue clave para superar el juicio y reconstruir su relación superíndice 3n. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, pero que requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo, mucha valentía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta traerles este tipo de contenido, lleno de drama, pasión superíndice 3n y sobre todo, de lecciones de vida. Historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios errores y sobre nuestras propias esperanzas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y me gustaría invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿les pareció superíndice 3 la historia de Demet y Canamor? ¿Creen que hicieron bien en reconciliarse? Copyright otras historias del espectáculo les gustaría que analizáramos en el futuro? Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal, la inspiración superíndice 3n que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright denme un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. No se pierdan las superíndice 3 y más entregas, donde les traeremos mudes chismes, mudes exclusivas y mudes historias impactantes del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para el amor y la reconciliación superíndice 3n. Hasta la superíndice 3 Sima.